deben supuestamente emplear personal extranjero hasta el 15%. Así que uno diría, bueno, el 85% debe ser panameño. Pero, por actividades especiales, 10% más. Por expansiones nuevas, inversiones, 10% más. Y en cualquiera de estos proyectos siempre hay actividades especiales, siempre hay nuevas inversiones. Así que en pocas palabras, cualquier cosa que estén haciendo es una nueva inversión para ellos, día al día. Están haciendo una nueva excavación, están haciendo nuevas inversiones. Así que en pocas palabras, el 35% de los trabajadores no tienen que ser panameños, que era una de las grandes ventas de ellos. Trabajos para los panameños. Y la 21ª, la concesionaria se obliga a capacitar a trabajadores panameños. Pero esto, una nueva vez más, no tiene fuerza obligatoria. No dice. Hola amigos de Radio Ancón, un gusto saludarlos nuevamente. Estamos en compañía de Miguel Herroz. Él es autor de este libro, Estructuras para crear justicia, vanguardia del diseño constitucional. Lo hemos invitado nuevamente porque en el marco de toda la discusión que se ha generado en cuanto al contrato minero, Miguel se ha tomado la labor de estudiarlo a fondo, también basándose en los estudios previos que ha hecho en materia constitucional para emitir un juicio y un análisis con respecto al tema del contrato en sí. Eh, Miguel, empecemos un poco con ese análisis que tú tienes preparado, que tomaste un tiempo para hacerlo y presentarlo en esta ocasión en una entrega especial. Bienvenido. Muchas gracias, Magdiel. Sí, creo que es muy importante no solamente sentir que algo está mal, pero entender qué está mal en el contrato. Ya eso es lo que me puse yo a estudiarlo un poquito ayer y hoy en la madrugada para ver exactamente cuáles son las fallas que tiene y entender un poco mejor por qué debemos estar en contra o en pro de él, dependiendo de tu punto de vista. Ahora, antes de comenzar en el análisis en sí del contrato, ¿qué nos trajo a él? Em, la ley 9 del 25 de febrero de 1997, que fue la que originó el contrato a Minera Petaquilla, en ese entonces, ahora Minera Panamá, fue encontrado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿por qué fue encontrada inconstitucional? Y esta parte es muy importante. La Corte Suprema de Justicia dictó que se había obviado y no se aplicó el decreto 267 de 1969. Y este establece un régimen jurídico especial donde se otorgan concesiones mineras en la zona de Petaquilla, Botija y Río Medio, y que había que ir a una licitación pública y que esta no se había atacado, no se había hecho en la ley original. Y por eso era una de las razones que era constitucional, además de otras. Por ejemplo, eh, bueno, y más en detalle, el fallo del 21 de diciembre del 2017 estableció que el decreto, de nuevo, 267 de 1969, que todavía está vigente, señala que debe haber una licitación para la concesión minera. Y la razón de esta es para asegurar que múltiples minerías o compañías ofrezcan sus servicios y crear competencia. Una vez que hay competencia en la licitación, es cuando se puede escoger a la que nos dé mejores prestaciones. Si es una, es totalmente de un lado y no hay primero incentivo para ellos para darnos la mejor opciones porque no están compitiendo contra otros. Y del segundo, uno no tiene nada con que comparar con qué es lo que posiblemente otros nos podrían ofrecer. Así que hay un problema grande ahí. Y esa fue la razón que se... Y la Corte Suprema también decretó en el mismo fallo, en su artículo sexto de esta ley, o perdón, del decreto, que se establece que no podrán ser proponentes estados o gobiernos extranjeros, ni entidades oficiales o semioficiales extranjeras en ninguno de estos contratos. Son dos cosas muy importantes. Ahora, todo lo que vamos a hablar es separado de los posibles conflictos de intereses que haya entre accionistas de la minería Panamá que forman parte de intereses y están interesados desde su punto de vista, y también las mismas personas que pueden estar en la administración del gobierno que tienen un conflicto de intereses porque tienen por familiares o por
eh, económicos tienen intereses en ambos lados de la ecuación, que aunque el problema es el que está escribiendo el contrato tiene intereses del lado opuesto de la mesa, ya no va a ser completamente imparcial. Ahora, dándole la vuelta a la página, literalmente hablando sobre el contrato. Antes de comenzar a hablar del contrato en sí, hay que tener en mente, cuando estamos viendo el contrato, que hay cláusulas obligatorias y hay cláusulas voluntarias. ¿Cómo uno sabe cuándo es obligatoria o voluntaria? Son las palabras que usan. Si dicen el objetivo es, tratará de, pues eso es voluntario. Si dice el número exacto, si dice una fecha exacta, comienza a ser obligatorio. En tal fecha se tiene que hacer X número de árboles plantados, digamos, si fuera, bueno, era parte pero no, obviamente no había, era totalmente voluntario en la parte de reforestación. Pero, por ejemplo, ahora, no sé si hasta ahora voy explicando bien, Magdiel. Sí, sí, sigo. Sí, Si tiene, totalmente, te podemos escuchar, correcto. perfecto. Si tienes cualquier pregunta o incógnita mientras que voy yendo punto por punto, tú solamente dime y hacemos una pausa y hablamos del tema. Eh, Son más o menos 55 páginas, si no me equivoco. La primera mitad es donde está realmente el peso del contrato. Eh, Son bastantes cláusulas y no voy a ir por cada una porque no vamos a tener el tiempo, voy a ir por las principales. Las primeras hablan de quiénes son las partes, etcétera. La tercera cláusula, en su inciso 12, por ejemplo, dice que puede la operadora construir y operar instalaciones hidroeléctricas o cualquier otro medio de generación y transmisión de energía y vender cualquier excedente en Panamá. Ahora, así que esto no es solamente un contrato, es muy importante esto, de minería, también es un contrato de energía. Ellos ya tienen una generadora de carbón y pueden crear otras. Y mientras más vamos, más profundo vamos viendo más las injusticias. Porque si yo pongo una generadora, yo quiero traer hidrocarburos a Panamá, tengo que pagar impuestos de entrada. Ellos no tienen que, por ejemplo, lo veremos después. Pero seguimos. En la cláusula cuarta, inciso 3, dicta que ellos deben velar por la protección del ambiente durante sus operaciones. Ahora, una pregunta. Si alguien te dice que ellos tienen que velar por la protección, ¿eso es una obligación o es voluntario, Magdiel? Bueno, mira, eso se puede entender como si fuera una obligación y que la minera debería poder dar cuentas de el uso que hace de los suelos que está utilizando para la extracción minera y también de salvaguardar todo el ecosistema, sobre todo de recuperar aquellos espacios que han sido eh, invadidos y que han sido intervenidos para la actividad de extractivista. Bueno, perfecto. Eso es lo que ellos quieren que tú entiendas cuando tú lees esto. Pero de mi punto de vista, yo no veo cómo uno lo puede operacionar porque no hay exactamente metas. No te dicen qué es lo que se va a proteger, de qué manera, qué es una destrucción, qué no es destrucción. Se velará por la protección del ambiente, pero no dice nada en específico, no hay ningún número que yo vea, no hay nada que nos diga específicamente qué quiere decir velar por el ambiente. Hasta ahora no ha velado por el ambiente, pero bueno, quizás otras leyes dirán eso, pero en esta cuarta inciso, cuarto cláusula, inciso 3, suena bien en mi punto de vista, pero yo veo que es algo que hasta que de otra manera no se potencie, no es como la tercera que decía, podrán construir y operar instalaciones, eso ya es blanco y negro, lo pueden hacer, nadie le puede decir que no. Ahora, cuando alguien le dice, oye, tú no estás velando, y luego te van a decir, yo sí estoy velando por el medio ambiente, ¿tú cómo vas a decir que no? ¿Y dónde está? O sea, una es blanca y negra. Yo puedo tener una hidroeléctrica si quiero, no me puedes decir que no. Y cuando tú vengas a decir, bueno, pero estás velando por el medio ambiente con todos los hidrocarburos que estás botando, yo sí estoy velando.
Si eso es lo que hacen en todo el mundo, dirán, lo hacen en China, lo hacen en India, yo lo puedo hacer acá también. Esa es el tipo de cosas que uno tiene que tener un ojo bien atinado, porque ahí es donde nos agarran. Quinta cláusula. eh, Fianza de 70 millones por 40. ¿Qué quiere decir una fianza? Si ellos cometen cualquier error, deben haber 70 millones de dólares en una fianza. Puede ser una compañía o que ellos han puesto en efectivo en una cuenta de bancos y ese dinero es usado para reparar el daño que han hecho. Pero hay que pensar, en 40 años, con la inflación, si lo ponemos a 3% es 22, como dijeran, 22 millones hoy en 40 años. 22 millones no da para limpiar nada. Así que en 40 años, este dinero no va a valer absolutamente nada. Y no es que ellos lo ponen en efectivo, ellos sacan en general, es una fianza. Tú, una compañía tercera, le pagas un porcentaje y pues bueno, si fracasa la compañía se la tendría que pagar, pero es un porcentaje mucho más pequeño y no pierden el dinero ese si no hay ningún problema. Así que no es que ellos tienen que poner 70 millones de dólares hoy en el banco y al igual en 40 años eso no va a ser nada de dinero. Novena cláusula. eh, trata sobre lo que nos tienen que pagar a nosotros, al país. Así que hay dos partes. Una es, esta cláusula habla sobre los porcentajes que tienen que pagar en el margen bruto, que quiere decir más o menos pues la ganancia sobre los ingresos. Si te entra $1,000 a tu compañía, pero el costo fue $800, la ganancia fue 200. Así que 200 entre 1,000 sería 20%. Bueno, del 0 al 20% ellos nos van a pagar 12% de impuestos sobre la ganancia. Así que si la ganancia fue de $200, no estarían pagando $24. Si fueran 200 millones de dólares, pues entonces serían $24 millones de dólares. Esto es lo que están diciendo. Ahora, hay que tener esto en comparación con qué es lo que paga una compañía normal en Panamá. Es el 25%. Así que se le está dando con esta nueva ley un trato especial a ellos. Están pagando la mitad, 20%. Hasta el 30% pagan 13%, 40%, 14%, 50%, 15%, más del 50% de nuevo, margen bruto, pagarían 16%. Nunca van a ser 50% ni 30%, realmente estamos eh, con el 12%, es lo que con toda probabilidad vamos a tener por los 40 años. Pero ponen que no menos del 2% de la producción bruta negociable tiene que ir. Así que si vamos a poner que si ellos hacen $1,000 millones a 12%, sería 120 millones de dólares. Pero si esto es la ganancia, sobre mil millones, pero vamos a poner normalmente 6-1, así que si los costos brutos fueron 6,000 millones, ellos tendrían que pagar como mínimo, esta nueva cláusula entra 2% del bruto, que sería mucho mayor. Entonces veamos los números reales usando fechas. El Pero, 2021, pero Miguel, esto que mencionas es con respecto al contrato anterior. no, esto es el contrato actual. Ah, este es el contrato actual. Ok. Contrato actual, porque nos ponen porcentajes, pero realmente esto al final del día yo no creo que importe mucho porque siempre va a ser el 2% realmente. Las probabilidades pues son altísimas que siempre termine siendo, es el mejor de uno o lo otro, el 12% o bueno, puede llegar hasta el 16% que nunca llegará, o el 2% y es como un suelo mínimo, el 2%. Entonces veamos, en el año 2021, el- los ingresos brutos, no lo que ganancia después de los costos, sino simplemente ingresos, fue 2,8 mil millones, 2,850 millones de dólares. Al 2% eso es 57 millones de dólares. Eso es lo que pagaron. Ah, no, perdón, me equivoqué. Así que con el 12%, así que estamos mejorando. Con el 12% hubiera sido sobre la ganancia que supuestamente tuvo, que era de
65 millones, hubiera sido 127 millones, así que me equivoqué en antitos. Es mejor el 12% que el 2% que teníamos antiguamente. Ahí Claro. vamos. Sí. Entonces, una empresa normal en Panamá hubiera pagado el 25%. Eso hubiera sido 266 millones. Si tú tuvieras una empresa panameña, minera, que hubiera hecho esta inversión, estuvieras pagando, no tuvieras un contrato especial, estuvieras pagando el 25%, estuvieras pagando 266 millones. Ellos no van a estar pagando, bueno, 127 millones. Entonces, eh, hablando de eso, en la 11ª, hasta el final del periodo fiscal del 2041, la concesionaria pagará el impuesto sobre la renta y todos los impuestos nacionales. Esto quiere decir, supuestamente el contrato dura hasta el 2041 y de ahí puede haber una prórroga. Yo esperaría que con la prórroga eh, esta cláusula se leería como que sigue teniendo que pagar el periodo, bueno, todos los ingresos fiscales, eh, no solamente hasta el 41, sino por los siguientes 20 años. Pero eso no está completamente claro, porque aquí dice que hasta el final del periodo fiscal del año 2041, y cuando se prorroga el contrato exactamente como está, pues ya no tendrían que pagar estos, es una pregunta que tengo, no tendrían que pagar estos impuestos. Pero al igual, sigue la siguiente cláusula, la 12ª. Las rentas que ellos pagan se reduce, lo que hay de los 127 millones se reduce de aquí al 41 por deducción de agotamiento. Por ejemplo, bueno, de aquí hasta el final, de agotamiento. Así que si en los primeros, hasta el 2032, ellos pueden descontar el 30%, así que estarían pagando el 70% de la renta sobre las tierras por descuento de desgasto de la tierra. Y después del 32, eso es en 8 años, o 9 años, estarían reduciéndola un 70% de desgaste de uso, así que nada más tendrían que pagar 30% del impuesto sobre las tierras, por ejemplo, por agotamiento. Eso es un problema enorme, porque no van a estar pagando lo que en general que uno creería que es el 100%. 13ª, personal de concesionaria queda sujeta a la ley respecto a las retenciones fiscales aplicables. El contrato de la carta da carta en blanco. Esto es importante. Como está fijado, la ley esta, le dan carta en blanco a la minería y después vamos hacia atrás. Nos tienen que pagar impuestos. Ellos no tienen que hacer absolutamente nada excepto lo que está en el contrato. Así que por eso es impuestos. Una compañía en general no tiene, en el contrato no está, es que tengo que pagar impuestos. Todo el mundo tiene que pagar impuestos. Esto es importante entenderlo. Realmente es carta en blanco a ellos y con cada una de estas cláusulas estamos trayendo de vuelta derechos a la patria. Así que por eso dice eh, que eh, que el personal de la concesión queda sujeta al respeto a las retenciones fiscales aplicables, que quiere decir que si tú estás trabajando ahí, tienes que pagar impuestos sobre la renta personal, ellos te pueden quitar el dinero durante el año para después dárselo al gobierno. Tienen que hacer eso. 14ª. Ahora, de los 375 millones, que es el pago anual como ingreso mínimo garantizado, eh, que es bien interesante. Así que ahí del 2%, ahora tenemos la 14ª que es mínimo nos tiene que supuestamente pagar 375 millones de dólares anualmente como ingreso mínimo garantizado. Pero aquí vienen una lista de razones por qué ellos no tienen que pagar esto. Ahora, le descuentan a eso regalías, impuestos, intereses sobre la deuda, impuestos complementarios y retención sobre dividendos. Ok. Em,
también tienen que menos inversiones en infraestructura que hacen. Así que cada cosa que ellos digan que es una inversión sobre la infraestructura, una nueva calle, un nuevo eh, líneas eléctricas, una que ponga una eléctrica nueva, una generadora eléctrica, eso se reduciría. Así que poner una nueva eléctrica de hidroeléctrica o de óleo de carbón, por ejemplo, Eólicas. lo estaríamos pagando nosotros, porque lo reducirían de esos 375 millones mínimos. Otra parte importante de esos 375 millones de dólares mínimos. Esto es por los 40 años. En 40 años es como si dijeras hoy 115 millones de dólares. No es nada, suena bastantito hoy, pero en 40 años esto va a ser, o sea, prácticamente nada. Eso es otro punto muy importante. Realmente no es 375 millones. Tendría que ser la mitad de eso en los 20 años, así que 315 más, perdón, 115 más 375 entre 2, lo que sea que de eso, sería 250 más o menos en average durante los 40 años, que es mucho mejor de lo que ellos están, mucho menos de lo que ellos están diciendo. Decimoquinta, no hay que pagar ingreso minero garantizado si el ingreso mínimo garantizado si el precio del cobre es inferior al precio de excepción. No entendí exactamente qué es el precio de excepción, excepto que sé que si que baja de cierta cantidad en el mercado internacional, no tienen que pagar el ingreso mínimo. Si la producción no alcanza el mínimo de 250.000 toneladas anuales, ellos están un poquito por arriba de eso actualmente, pero fácilmente aquí a 20 años lo bajan y ya no tienen que pagar el mínimo. Si los pagos por esquemas fiscales es de 280 millones de dólares. Si por otras razones están pagando impuestos de 280 millones, tampoco tienen que pagar el mínimo. Así que hay formas bien fáciles de ellos de salirse de esto. 18ª, exoneran a concesionarias y afiliadas y a contratistas de todo impuesto de importación, ITBMS, tasas, impuestos sobre bienes para equipos, máquinas, repuestos, diésel, búnker y otros derivados del petróleo y hidrocarburos. Esto viene Estos bienes pueden ser traspasados a cualquier otra persona natural que goce del beneficio de exención de impuestos, diputados, por ejemplo. Así que no solamente esto, pero no tienen que pagar ninguno de esos otros impuestos que cualquier otra compañía panameña lo tiene que pagar. Tú no solamente estás pagando el 25% de de las ganancias, sino también impuestos por muchas otras cosas en Panamá, si eres una compañía panameña, pues ellos van a estar exonerados, no solamente ellos, pero sus concesionarios y afiliados. Y se lo pueden traspasar a cualquier otra persona que tenga los bienes Ujú. estos, se lo pueden traspasar a cualquier otra persona que tenga el mismo beneficio. Eh, Cláusula 19ª. El Estado le otorgará a la concesionaria 35.5 millones de un importe por el número de años del plazo del contrato. Así que por si sea que cualquier otro impuesto ellos tienen que pagar, están exonerados por 37.5 millones de dólares. Siguiente, 20ª. Deben supuestamente emplear personal extranjero hasta el 15%. Así que uno diría, bueno, el 85% debe ser panameño, pero por actividades especiales, 10% más. Por expansiones nuevas, inversiones, 10% más. Y en cualquiera de estos proyectos siempre hay actividades especiales, siempre hay unas especiales mantenimiento, contingencias, siempre va a haber de eso y siempre va a haber nuevas inversiones. Así que en pocas palabras, cualquier cosa que estén haciendo es una nueva inversión para ellos, día al día. Están haciendo una nueva excavación, están haciendo nuevas inversiones. Así que en pocas palabras, el 35% de los trabajadores no tienen que ser panameños, que era una de las grandes ventas de ellos. Trabajos para los panameños, pues no tanto. 21ª. Eh, ok, aquí comenzamos en lo que ellos nos tienen que dar a nosotros. La 25ª
era, perdón, la vigésima era sobre los porcentajes de personas que tienen que trabajar. Ahí sí por lo menos tenían porcentajes, pero como estaba escrito no era obvio, 15% no, es 35%. Y la vigésima primera, la concesionaria se obliga a capacitar a trabajadores panameños, pero esto de una nueva vez más no tiene fuerza obligatoria. No dice ni un porcentaje de los trabajadores o de la población que vive alrededor o cuánto tiene que invertir de sus ingresos en capacitación, no dice nada. Así que suena que es obligatorio, pero no lo es. Ellos pueden capacitar a una persona dándole un YouTube para que se capacite en quién sabe qué, cómo excavar un hueco mejor con una pala y ahí, ya ellos hicieron lo que tenían que hacer según el contrato. Está puesto a interpretación. Si lo dejas a interpretación, es voluntario. Si no lo dejas a interpretación, si es un número duro, es obligatorio. Vigésima quinta, protección del ambiente. Aquí sí que esta fue una de las que me dio calor en la sangre. Un enfoque, dice, un enfoque de mejora continua y mantenimiento preventivo, considerando la resiliencia respecto a los efectos del cambio climático. ¿Esto qué quiere decir? Yo cómo puedo aplicar esto si yo soy el gobierno? Tiene que tener un enfoque. Si, eso está en la mente de una persona. Yo tengo un enfoque, pero hago lo que me da la gana. Vigésima octava, se compromete a un programa de reforestación. De nuevo, yo me puedo comprometer, pero que lo haga, ¿cuánto voy a plantar? Un arbolito, por ahí eso ya es la reforestación. No hay hectáreas, no hay años, no hay dinero que tienen que poner porcentaje de los ingresos en reforestación, por ejemplo. Eh, trigésima segunda, perdón, 32ª, se compromete a mecanismos de producción más limpia. De nuevo, no quiere decir nada. 34ª, se compromete a un plan de cierre de minas. De nuevo, este es un gran problema. Esto se ve en Estados Unidos, que a cada rato se comprometen o se comprometían en los 70 y antes a programas de eh, cerrar, de cierre de minas. Pero antes, en los Estados Unidos, no existían fondos de amortización que obligaban a estas compañías a poner un porcentaje de los ingresos en un fideicomiso para una vez que cerraban la mina, hubiera dinero para hacer las reparaciones, la recuperación, la limpieza, todo lo necesario. No hay nada. Ujú. Nada más se tiene que comprometer un plan de cierre de minas. Eso no quiere decir nada. Pero claro, alguien se puede decir, pero ellos tienen que tener un plan de cierre. Pero eso no tiene, para mí no me dice nada. 35ª, derecho a usar derecho a usar y desviar aguas provenientes de fuentes naturales, hasta 100.000 toneladas de agua. Ahí sí, es algo que le estamos dando a ellos y ahí sí se pone cuánta agua le toca a ellos. 100.000 toneladas de agua que pasan por sus cuencas de fuentes naturales. ¿Ven la diferencia? No es que estamos pensando, nos comprometemos a dejarles que puedan usar el agua. No, 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 no. Estamos diciendo cuánto pueden usar. Ahí ellos sí se están guardando. 36ª. Podrá generar energía. Eso es lo que estamos hablando en antes. Claro. Eh, de generación eléctrica de carbón, ahora mismo tienen una que produce 300 megawatts. Si tú haces la matemática de cuánto están usando ellos, lo máximo que podrían usar sería 130 megawatts, pero nunca van a usar el máximo. Eso si todos los aparatos se estuvieran usando al mismo tiempo. Así que el excedente es para venta, obviamente. Tienen una línea de transmisión de 230 megawatts. Y en esta también ellos se comprometen a hacer esfuerzos y harán estudios para reducir la huella de Sí, carbono. sí. Miguel, y nos quedan solamente 5 minutos. Sabemos que el tema es Sí, muy extenso, ya pero había si casi tuviéramos que terminado. hacer, si tuviéramos que hacer un balance en cuanto a los puntos que para ti son los más alarmantes dentro de este contrato, ¿cuáles destacarías? Honestamente, uno que no hemos tocado todavía, que es Mm. el río Indio, que Claro, iba para allá. El reservorio están agotados en la cuenca del Canal de Panamá.
tenemos el río Indio, que es el que la mitigación es las aguas de ese río, que no solamente para el canal de Panamá, pero también para la población de Panamá. Y el problema es que las afluentes del río ese van a estar en manos de la minería. Eso es un gran problema. Ese es un problema enorme. Ese, quizás para mí el que más dolor me... Porque el otro es dinero. Bueno, pues quizás no hacemos tanto dinero, quizás no tantas personas, pero nos están destruyendo nuestra gallina que pone huevos de oro, ¿no? Así Claro. que, y nuestro propio bienestar en la ciudad de Panamá. Así que ese es un problema grandísimo. Creo que en general lo que más me preocupa es que cuando vemos estos contratos tenemos que hacer una, y las personas no estamos entrenados para hacer esa diferenciación entre metas y obligaciones, entre lo que es voluntario y lo que es real. Y obviamente los que estaban escribiendo este contrato sabían exactamente lo que estaban haciendo, porque las cosas que son obligatorias siempre son en beneficio de la compañía, las partes, las cláusulas que son voluntarias, que son metas, enfoques, que son planes, que te comprometes. Bueno, todo eso es voluntario, que es lo que nos va a tocar a nosotros. Ellos se están comprometiendo en hacernos reforestación. Bueno, de aquí a que la hagan, las probabilidades son, a menos que por alguna razón les convenga por razones mediáticas verse como verdes, no van a hacer una reforestación. O harán un poquito para que la foto se vea bonito y el resto se verá como martes. Así que Bueno, disculpa si estoy un poco exaltado, pero bueno, quería ir rápido sobre esto y claro. realmente es un tema un poco alarmante en todo sentido de la palabra. Un tema importante, creo que dentro de la coyuntura, entender un poco también los aspectos que están dentro de este contrato minero, que ya como hemos dicho en otras ocasiones, ha sido no solamente pasado por el tamiz de la Asamblea, que no pudo hacer más que aprobarlo o desaprobarlo, y lo hizo en primera instancia, nuevamente llega al Pleno de la Asamblea Nacional y se aprueba en un proceso express y termina siendo sancionado el pasado viernes por el presidente Laurentino Cortizo, quien hasta ayer hizo una opinión o emitió una opinión al respecto de este contrato minero. Y Ah, antes de cerrar, si me sí, dejas, que acabas de decirlo sobre el presidente, quizás la segunda cosa que más eh, me, me produjo ansias es qué ocurre con el dinero una vez que llega al gobierno de Panamá. Supuestamente han creado un fideicomiso controlado por una junta. ¿Quién pone las? Porque supuestamente el 50% va a programa de vejez del Seguro Social, 20% a elevar a elevar el mínimo de la pensión a 350. Si alguien gana menos de 350, supuestamente, 25% a proyectos de inversión bueno, pero ¿quién controla ese dinero? Ese fideicomiso. Y todos son, de 9 personas, 6 son ministros del. Así que mm, si los ministros son 6 de nuevo, prácticamente estás diciendo que el presidente controla el dinero este. Así que al final, el que controla la bolsa es el que hace que todos los demás, pone el ritmo de cómo los demás van a bailar. Así que bueno, al final se verá exactamente cómo usan este dinero. Y si está en control de una persona que con intereses de por medio, pues bueno, ahí veremos. El tiempo lo dirá. bueno, análisis y comentarios de Miguel Herros, arquitecto, también analista y autor de este libro, Estructuras para crear justicia, vanguardia del diseño constitucional, que está ofrecido en 2 tomos muy interesantes que habla acerca de constituciones, tomando como referencia la Constitución de Estados Unidos y las de Latinoamérica, como punto inicial de partida en Latinoamérica a Panamá y cómo esto influye en las decisiones que se toman en nuestros pueblos. Gracias, Miguel, por este análisis tan completo, aunque breve, porque sabemos que es muy extenso, pero que le ofrece a la audiencia también una perspectiva un poco más detallada de todo lo que se ha venido desarrollando. Así que hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Un placer, Magdiel. Chao.